¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Pensamiento Vivo, donde le damos voz al conocimiento. Y hoy es un día especial porque yo considero a este hombre como el Merlín de las artes plásticas por la trascendencia y el impacto que ha tenido en sus obras, pero sé que hay algo detrás por ahí y quiero darles la bienvenida a Yuri Sataray. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bienvenidos, están en su casa. Gracias, gracias. Aquí estamos en su galería, que la verdad está hermosa. Mucho detalle y siempre todo es una extensión, creo que de la gente, ¿no? Siempre hay un poquito más para allá. Pues sí. Yuri, platícanos un poquito quién es Yuri Sataray para la gente que te ubica. Obviamente ya sabe en qué ámbito te mueves, pero las personas que por primera vez te ven, platícanos un poquito qué pasó desde tu infancia, antes de esos 6 años que ganaste ese concurso, ¿no? ¿De pintura fue? Ok, sí, de pintura. A ver, platícanos un poquito, ¿quién es Yuri? Pues fíjate que cuando era niño tenía un compañero que hacía unos dibujos increíbles y todo el tiempo me la pasaba viéndolo y durante todo el día cuando lo veía que lo hacía me encantaba su trabajo y cuando terminaban las clases a él ya no le importaba, me lo regalaba y yo me quedaba muy feliz y yo llegaba con mi papá y le decía, mira papá lo que hice. Y mi papá siempre me decía, hijo, algún día vas a llegar a ser el mejor pintor del mundo. Y durante mucho tiempo sucedió así. Yo nada más esperaba que mi amigo terminara el dibujo para yo ir corriendo y enseñárselo a mi papá. Y hasta que un día hacen una fiesta en casa y mi papá me dice que vaya a la mesa para enseñarles a sus amigos porque su hijo algún día va a llegar a ser el mejor pintor del mundo. Y en ese momento sentí terror y no le hice caso y me fui a mi recámara y escondido empecé a copiar los dibujos de mi amigo y en ese momento no pude, pero al otro día me levanté y volví a empezar porque creí o pensé que practicando quizá algún día lo podría hacer y así sucedió y a los 6 años gané mi primer concurso de pintura. A los 13 años hice mi primera exposición y a los 22 años gané el Premio de Arte Joven de Jalisco. Después, a los 27 años, coloqué mi primer cuadro en un museo, en el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles. Y así ha sucedido, pues a partir de ahí, mucho de mi carrera. Qué importante es que nuestros padres en casa de repente creo que de ahí tienes una navaja de doble filo, ¿no? Que nos pongan por ahí un reto, un desafío, como bien dices, de repente te genera un poquito de pánico por la expectativa, ¿no? Claro. ¿Qué impacto tuvo tu padre en ti, en el apoyo de tu carrera en este caso? Fíjate que considero que es muy importante para, sobre todo los niños y de muy pequeña edad, que los padres los impulsen y crean en lo que ellos hacen. Entre más pronto quizá los niños o los jóvenes descubran a qué se quieren dedicar en la vida o para qué es lo que les gusta hacer, creo que tienen más oportunidad de desarrollar mucho más tiempo su trabajo. Estos son casos extraordinarios que hemos visto hoy en día y sobre todo también como aquí en Jalisco, muchas de las grandes estrellas que hoy tenemos en el fútbol, en el boxeo y todos empezaron desde muy niños, impulsados por su carrera y no solo por ellos, sino porque la verdad es que sus padres tuvieron mucho que ver. Entonces hoy considero que es muy importante el apoyo de los papás en saber qué es lo que les gusta a sus hijos o quizá para qué son buenos o para qué son aptos y sobre todo, aunque tengan ese pequeño destello, impulsarlo pensando que su hijo algún día puede llegar a ser el mejor del mundo en lo que haga. Claro, y confiar, ¿no? Porque te transmiten a fin de cuentas la seguridad de que vayas creciendo y creyendo en ti, en todo lo que estés haciendo con el apoyo, ¿no? De hecho, que a veces la adversidad en casa, en la familia es la más peligrosa. Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo en cuanto a tus obras? O sea, primero te llegan, ¿de dónde sacas tu inspiración? ¿Cuál es el proceso metafísico que hace realidad la creación de todas estas maravillas? Fíjate que en realidad lo que sucede o ha sucedido primero en el proceso de mi obra es que me gusta viajar mentalmente o viajar físicamente a algún lugar que imagino y estando en ese lugar desarrollo una historia. Desde hace casi más de 15 años vengo escribiendo una historia de amor y voy haciendo poemas y los poemas los voy convirtiendo en personajes y estos personajes se van convirtiendo en una historia de amor que va enlazada como si fueran capítulos de una gran historia de amor.
Entonces, cada uno de estos capítulos me va haciendo que me enlace uno tras otro, como si fuera una gran telenovela que tengo 15 años escribiendo, así que me levanto por la mañana, después de haber hecho alguno de estos viajes, me preparo para irme a trabajar muy temprano, desde las 7 de la mañana quizá, y yo ya me meto a mi estudio y empiezo a trabajar en el poema y en lo que imaginé que debería de estar plasmado ahí, y creo que increíblemente se empiezan a reflejar en la obra los sueños y las esperanzas y los lugares que hice y que viajé. Y después entonces, cuando termino la obra, muchas personas llegan y dicen, este lugar en donde salió, o cómo apareció, cómo llegó a tu vida, y creo que llegó a mi vida a través del corazón, no a través de la mente ni de los ojos. Ok. Es más como una, tal cual como dices, como una ópera prima que se va construyendo de acuerdo a tu vida. Sí. Y veo que tienes mucha diversidad en cuanto a los materiales y a la propuesta. ¿También eso es parte de estas historias? O sea, dices, esto tiene que ser más duro, esto tiene que ser más alto, esto tiene que ser más pequeño. O sea, ¿cómo juegas con las dimensiones a través de convertir esto? Fíjate que cada exposición y cada presentación que hago de estos capítulos que menciono tienen mucho que ver con este lugar que yo imaginé en mi mente. Voy a explicar que esta nueva exhibición que acabo de inaugurar la semana pasada se llama Seres de Luz. Está exhibida en un museo en Oaxaca y hay 3 salas. En la primera sala lo que las personas ven son bosques que imaginé en este espacio y en este lugar, y siento que las personas pueden tocar y ver la tierra y ver algo que ya han visto quizá en alguna parte de su mente o de su vida. La siguiente, y estos lugares es como tocar la tierra y como poder asentarse en este panorama o en ese lugar en específico, en esa sala. La siguiente sala le llamo guardianes, que son unos personajes de acero muy grandes que no tienen nada que ver con la obra de la primera sala, y hasta podrían pensar que es otro artista que la hizo, pero en realidad ellos son los encargados de estar presente en los eventos y en la parte de la historia y permitir que las personas junto con ellos viajen. Se llaman guardianes porque protegen que las historias que les sucedan a las personas sean cuidados desde principio a fin y los invite a soñar. Entonces la segunda sala es como algo que uno pide al universo. Sí. Y la tercera sala están los seres de luz, que son los encargados de enviarle los mensajes a las personas. Y son entonces esculturas y pinturas que reflejan rostros que estaban plasmados quizá en el interior de los primeros bosques. Y entonces las personas pueden regresar otra vez a la primera sala para encontrarse otra vez y en este terreno los seres de luz. Entonces existen estos 3 planos espirituales en la exposición, que es esta tierra, que es lo que pides y que es lo que recibes. Seres de luz, la exposición, es un encuentro con los mensajes que vienen desde otro plano terrenal. De acuerdo. Hay una cita que encontré por ahí que dice, respira profundo hasta que logres despertar a tu maestro interno. Sí. Y a su vez él despertará el universo que vive a tu alrededor. Sí. ¿Es así? ¿La dije bien? Sí. Cierra tus ojos hasta que logres despertar al maestro que vive dentro de ti, y a su vez logre despertar el universo que vive en tu interior. Es esto lo que yo creo que existe en nuestro interior. Realmente existe un mapa lleno de emociones por el que transitamos todos los días, pero mi tema es como ir poco a poco desentramando como estas historias que suceden. Todas las personas, o muchos quizá, piensan que todo lo que sucede en esta vida no fue creación de ellos, pero yo estoy total y completamente seguro que todo lo que vamos, en lo que pisamos, lo que vemos, lo que hacemos, es uno mismo el que lo va creando. Entonces, si piensas de esta manera, te conviertes como en el protagonista de una obra de teatro donde te levantas, viajas, o vas en el coche, o vas caminando, y todo lo que te vas topando ahí es parte de esa paz y de esa historia que tú mismo creaste desde antes. Entonces, creo que despertar a ese maestro que vive en tu interior
se convierte como en la parte fundamental cuando las personas meditan o cuando las personas empiezan a cerrar sus ojos, y a viajar a su interior para encontrarse ahí los mensajes, las respuestas o el agradecimiento que está todo el tiempo. Ok, fantástico. ¿Qué crees que es lo que hace que se caiga esa armonía o ese sueño? Porque estoy de acuerdo contigo, creo que todo es una extensión, que de alguna manera somos co-creadores también y manifestamos mucho o todo lo que nos está sucediendo en nuestra historia. Sí. Todos queremos una vida mejor, todos queremos conectar con lo que amamos y hacer lo que creemos que venimos a hacer en este propósito de vida. Desde tu perspectiva hasta ahora, ¿qué es lo que hace que esa armonía o ese equilibrio se quiebre y no logremos realmente estar donde queremos estar? Fíjate que hay muchos estados y procesos mentales que dices, yo no hice esto, a mí en específico me suceden muchas cosas que enloquezco y digo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me pasa esto? Y entonces tiene que haber un momento de respiro y decir, ¿para qué me está sucediendo esto? Algunas veces pensamos que nos pasan cosas malas, pero después nos hemos dado cuenta que eso nos tenía que pasar para que algo mejor sucediera. Entonces somos parte de un proceso, pero no es que todo el tiempo vaya a estar contento con todo lo que está pasando. Dices, pero si yo mismo lo fui creando, sí, pero también somos co-creadores, bien lo decías, del universo. Uno decide cosas, pero también entonces existe el universo que también le ayuda a decidir a uno y que también le da a veces esos empujones que uno solo quizás no lo hubiera dado. El a veces estar cómodo podría ser aburrido y para cada persona la comodidad puede ser diferente. Es decir, hay personas que tienen como algo muy grande por lo que atravesar, y estoy hablando quizá a veces de enfermedades o de problemas económicos o de muchas historias difíciles en la vida, pero esas historias solo se los envían a ese tipo de guerreros que son capaces de solucionar eso. Entonces, si tienes un problema, quizá te enviaron ese problema y de ese tamaño porque eres muy capaz de resolverlo. ¿Cómo? Entonces ahí es cuando dices, si yo solo no puedo, entonces es momento de pedirle al universo que te ayude y el universo también ayuda a resolverlo. Pero muchas veces cuando está sucediendo se te olvida eso. Entonces son muy importantes a veces como estas entrevistas donde las personas que están viendo alguna vez digan, oye, pero yo hoy estoy pasando por algo difícil, estás viendo esta entrevista para saber que también hay que entregarle a veces ese problema o esa situación a Dios y Él envía a los guerreros, a los ángeles o a las personas, las situaciones o el sistema para que eso cambie. Porque eso, si te lo enviaron a ti, es posible que tú mismo lo puedas transformar. Entonces, si la vida fuera plana, pareja y divertida todo el tiempo, la verdad es que si no tuviera problemas que solucionar, yo siento que la humanidad no avanzaría porque nunca generarían nuevos destapes de historias. Nunca habría, por ejemplo, yo que me dedico a las artes plásticas, nunca habría quizá entonces nuevos pintores con nuevas propuestas porque ya estaría todo dicho, no existieran nuevas canciones porque ya todo el mundo hubiera hablado de amor, de tristeza, de alegría o de felicidad o de composiciones, pero sin embargo sigue habiendo nuevas cosas, sigue habiendo nuevos creadores, sigue habiendo nueva arquitectura, sigue habiendo todo nuevo. Quiere decir que si hay todo eso nuevo, quiere decir que entonces también debe de haber esa otra contraparte que estará ayudando a resolver esos problemas para generar estas cosas nuevas. Y eso es la evolución de la humanidad. Así es. Generalmente la vida se ha venido mostrando o se ha venido narrando a través, en ocasiones, de la filosofía, de la ciencia, de la religión, pero el arte y la cultura ha sido, creo que, el pilar que siempre ha existido ahí. Entiéndase todas las artes, ¿no? Desde la música, claro, las pinturas. ¿Crees tú que falta todavía un poquito más de atención a la parte artística, en este caso en las artes plásticas? Porque la música obviamente siempre ha estado ahí y es muy popular, ¿no? Sí. Y se disfruta. Sin embargo, y con esto concluyo para darte la oportunidad de que me respondas, yo siempre he pensado que una obra de arte, como una canción, puede dar ciertos matices, voy a usar la palabra, para que el intérprete, quien la ve, pues dé una apreciación y le conecte. Okay. Pero
la semilla real de la intención del autor, qué estaba pasando en ese momento con la persona, creo que va mucho más allá, es muy amplio. Entonces, ¿qué nos falta como para involucrarnos un poquito más? Fíjate que, por ejemplo, justo ayer o antier estaba en una reunión en el Congreso del Estado de Jalisco, que es uno de los impulsores de una ley que se llama Industrias Creativas, que no existe en ningún otro lugar de México. Para impulsar esta ley, primero había que crearla, y estos están haciendo mesas de trabajo, invitando artistas e invitando a muchas otras personas alrededor de esto que decidieron llamar industrias creativas. Cuando pusieron en la mesa que es una industria creativa, pues entonces alguien dijo, pues son las artes. Pero entonces alguien dijo, pero también es el diseño. Y entonces alguien dijo, pero si es el diseño, ¿a qué diseño te refieres? Sí. Y entonces empezaron a escoger diseño de interiores, diseño de muebles, diseño. Entonces empezaron a irse con todas las áreas de diseño. Y entonces dijeron, a ver, espera, ¿y dónde dejamos todo lo creativo que tiene que ver con las artes gráficas y con todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales y con la creación digital? Sí. Porque también es creación. Sí. Y entonces empezaron a hacer una lista desde las artesanías y todo lo que se llama creación. Entonces se volvió como un tema en una mesa gigante, rodeada de todos los expertos estos que decían qué envuelve a la música, por ejemplo. Y entonces la música está envuelta de radio, de conciertos, de plataformas digitales, de compositores. Y entonces dices, ¿entonces quiere decir que la industria creativa realmente, qué tanto porcentaje envuelve de la sociedad? Es enorme la cantidad de dinero, de proyectos y de todo lo que genera la industria creativa en este país y en el mundo. Entonces, resulta que al final, entonces, esta ley va a ser muy importante para que ayude a depositar en los creadores muchos temas que tienen que ver con la propiedad intelectual, porque cada día sabemos que existen más creadores de todo tipo. Y entonces el mundo tiene que estar ahora envuelto en esta nueva etapa de envolver a las artes creativas y qué es lo que es creativo. Entonces creo que es muy importante entender porque decías, como qué es lo que hace que ayude a esto, cómo concientizar a las personas de que esto existe. Esto es real, todo lo que vivimos nos dimos mucha cuenta con la pandemia, lo importante que son las artes, lo importante que era la música a la hora de nosotros, para no sentirnos solos, estar bajando estas aplicaciones a la hora de estar metidos en nuestros teléfonos. Empezaron a desarrollarse creadores y creativos, y entonces empezaron a destapar en todo el mundo esto que yo le llamo como si fuera, quizá como ya sucedió en otra época, que vino la parte en Florencia, donde se desarrolló todo este nuevo brío de intelectuales y este nuevo brío en las artes. Sí. Creo que está pasando hoy en día lo mismo, porque por medio de las aplicaciones de los teléfonos podemos encontrarnos y toparnos con arte todo el tiempo, a todas horas, y podemos encontrar y ver la arquitectura de otros países, ver los interiores. Todo lo que vemos, además, es creativo y es algo digital. Entonces, cada día, todas las personas están viviendo en algo de diseño, mucho más en comunicación con él todo el tiempo. De acuerdo. Te voy a dar un giro a 180 grados, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos compartas. Me encantó tu proyecto, lo viví en tiempo real cuando estabas publicando tus leyes de la sabiduría. Okay. Creo que son tal cual una proyección de todo lo que has construido y de lo que has estado de alguna manera compartiendo hasta ahora. ¿De dónde nace esa inquietud de compartirlo así en frases cortas? Te imagino yo ahí pensando y meditando, filosofando un poquito, decir, esto, y construyendo, y cómo dejarlas, ¿no? Igual si nos compartes algunas, porque hay unas maravillosas. Sí, claro que sí, ahora se las comparto. Fíjate que Las Leyes de la Sabiduría es un proyecto que nació porque me invitaron para hacer un premio para una institución, y entonces me dijeron que querían que les regalara algo mío. Y entonces yo dije, bueno, le voy a regalar una de mis pinturas, pero dije, una pintura igual no es a lo mejor tan significativo como algo de lo que yo tengo dentro. Entonces se me ocurrió
se me ocurrió escribir las frases que son muy cercanas y que siempre han estado conmigo. Entonces yo digo, creo que eran 12 premios o 14 premios. Entonces dije, le voy a regalar uno y le voy a dar a las 14 personas, como ya lo he hecho antes en otros premios. Y dije, no, espera, mejor dale una a cada persona. Entonces escribí una y luego escribí otra, y esas frases han marcado a lo largo de mi vida mucha mi historia. Pero cuando llego a las 7 o algo así, me faltaba algo para continuarlo, y seguí escribiendo toda la tarde. Creo que terminé 13 y eran 14 personas. Entonces yo decía, no me puedo ir a dormir sin hacer la última, Y desesperado, me estresé muchísimo y dije, no es posible que me falte una, me falta una. Me voy a dormir y a medianoche me despierta. Esto es algo que realmente me viene sucediendo desde que era muy niño. Me despiertan en la noche y me dicen muchas cosas de los que tengo que hacer o lo que tiene que suceder en mi vida. Y me he dado cuenta que soy, además de un pintor, también siento que soy un medium, como que puede tener una conexión con otra parte espiritual, que por eso estoy haciendo esto de las leyes, esto de las seres de luz, la exposición, para hablar con esos seres, o que ellos me hablen directamente. Pero esta noche me habló uno de estos seres y me dijo, ley de la magia. Y yo dije, ¿ley de la magia? Y dice, aparece cuando la buscas. Y yo, como si fuera un truco, dije, está bien. Y me volví a dormir. Y me despertaron y me dijeron, apúntala, porque se te va a olvidar. Sí. Y entonces agarré un cuaderno o lo que tenga al lado para siempre hacer mis anotaciones cuando estoy durmiendo. Y entonces anoté eso. Y ya me iba a dormir cuando me dicen una de las quizá las que marcó mi vida. Me dictan esta otra ley que dice, cuando ley del amor, solo permito que me amen con la misma intensidad con la que yo me amo. Yo decía, wow, o sea, ¿cómo esto significa? Y tenía muchísimo sentido. A esto le siguieron otra ley y le siguió otra ley. Y entonces toda la noche estuve haciéndolas hasta llegar a 44. Y tenía por la noche, no sé hasta qué horas terminé de dormirme escribiéndolas, pero era una locura porque eran pequeños extractos de cosas que se te podían quedar en la mente, pequeñas frases, y dije, estas van a ser mis leyes de la sabiduría y van a constituir las leyes de mi vida. Y una de las que se volvió muy importante fue la ley del amor, la que precisamente decía ahorita, solo permito que me amen con la misma intensidad con la que yo me amo. Cuando tú crees que es algo que piensas, algo que sientes, está bien, pero cuando dices que es una ley, de verdad se mete como un rayo dentro de tu vida. Y entonces mucha gente se fue de mi vida y llegó otra gente nueva. O sea, cuando tú decides que solo te amen con la intensidad con la que tú te amas, realmente la vida empieza a transformarte. Sí. Y entonces a esa ley le siguió otra que se volvió muy importante y salió publicada en muchos libros. Para cambiar lo que tenía, empecé por transformar lo que sentía. Y es una ley muy profunda porque te lleva, si quieres cambiar lo que tienes, tienes que cambiar la manera en la que sientes. ¿Cómo puedes tener eso? Y entonces empezó a haber como una revolución en mi vida. Se lo compartí a mis amigos y mis amigos empezaron a sentir que cuando ellos escribían, leían o pensaban en estas frases, su vida giraba o cambiaba o se movía a un destino siguiente. Entonces decidí que la historia de amor que escribo y las obras que iba en la historia de amantes que estaba escribiendo, tenía que incluir esta parte, la historia de las leyes de la sabiduría, y entonces se convirtió en toda una exposición, en capítulos, pero sobre todo empezó a transformar la vida de muchas personas. Y hay una de estas leyes que dice que
que creo que es una de las que más estoy usando ahorita, aunque ya las escribí hace tiempo, pero la ley de la voluntad. La ley de la voluntad dice que es el primer soldado que debe de llegar al campo de batalla cuando la guerra es enfrentarte a ti mismo. Es una ley súper bonita, Sí. pero también es muy difícil. Muchas personas no se levantan para ir al gimnasio, pero quieren tener un buen cuerpo. Muchas personas no hacen muchas cosas porque les falta la voluntad. Sí. La voluntad debe ser literal, como lo dice la ley, el primer soldado que debe llegar en la mañana temprano o a la hora que sea, pero debe llegar para transformar tu vida, pero el único que tiene que estar presente ahí cuando eso suceda es uno. Sí. Y uno con todo el espíritu y todo el corazón. Ayer me hacían una entrevista y me preguntaban qué significaba para mí el éxito. Y entonces dije, para mí el éxito tiene muchísimo que ver con la voluntad. Yo creo que todas las personas tienen la capacidad de ser muy exitosas cuando se levanten por la mañana muy temprano y se pongan a trabajar en lo que hacen, en lo que aman. Y entonces creo y siento que estas leyes vinieron a transformar y a cambiarle y a darle un sentido a mi vida. Y sobre todo entendí que todos tenemos o debemos de buscar tener una meta. Para esta meta llegar de la mejor manera con esta serie de consejos. Y me encantaría que las personas pudieran ahondar y verlas estas leyes, porque quizá yo las escribí hace mucho tiempo, pero la ley de la voluntad es la que ahorita estoy utilizando en privado y en vivo para realmente hacerla, porque creo que los consejos puede haber muchos, pero cuando uno los empieza a hacer y le empiezan a suceder en la vida, híjole, pues creo que sucede algo muy importante. La verdad es que tu vida se va transformando. Hay una ley, que es la ley del renacimiento. Esa te iba a preguntar porque esa me encanta. Se llama Ámate hasta darte vida. Y de verdad es un capítulo súper importante que le puede costar a uno mucho tiempo. Hay personas a las que quizá les ha costado llegar a una edad muy adulta de su vida para entender que el gran amor de su vida tiene que ser uno mismo. Creo que cuando eres muy chico, el tema de los niños quizás es buscar que alguien los ame. Ellos siempre están en la búsqueda de sentir ese cariño, esa protección. Cuando empieza tu camino para ser adulto, emprendes el camino para amar. Para tú amar a alguien y decidir a quién amas. Y yo creo que el tercer capítulo de la historia de todas las personas sucede cuando te das cuenta que el verdadero amor eres tú mismo. Y entonces empieza un camino, pero ahora hacia ti. Escogiste el camino de que te amaran, el camino de amar y ahora el camino de amarte. Y eso tiene que ver con el renacimiento. Hay personas que quizá hasta muy entradas ya en su vida se han dado cuenta que la verdad es que a lo que vine era amarme y a disfrutar amándome. Entonces, ahora esta ley, por ejemplo, la que hice del amor, la que platicaba anteriormente, ha sido también parte de campañas para que las mujeres en sus hogares no sean maltratadas y suceda entonces toda una historia que tiene que ver con ese tema, el tema de el nivel de cariño, el nivel de amor que tienes. Pero el verdadero y gran amor de tu vida tienes que darte cuenta que eres tú mismo y veniste a este mundo a ser feliz. Y entonces a esta suma de historias y de leyes y de todo, hay también capítulos en la vida donde también necesitamos de parte de magia para que estas cosas sucedan. Entonces creo que la suma de todas estas leyes en realidad pueden conformar como unos pequeños consejos que se pueden convertir en grandes aliados para uno disfrutar la vida. Y todas estas historias vinieron de capítulos y de sucesos que me han movido, me han cambiado la vida. A mí, hace rato decíamos que si siempre la vida es cómoda o amable o estás todo el tiempo contento, y yo creo que a mí me han sucedido muchas historias muy difíciles y terribles en mi vida, y donde he encontrado, ahora rescatado de esas historias, estos capítulos que hoy voy y doy conferencias en las universidades y en diferentes lugares, pero a las personas les llama mucho más la atención saber que esa persona vino de una historia difícil, de una historia dura, y que ha entendido que
las historias las tiene uno que transformar. No he tenido una vida fácil, siempre he tenido una vida muy movida, complicada, y entonces he entendido que hay que tranquilizar esa vida complicada, y una de esas formas ha sido, y uno de esos alivios, pues han sido las leyes. Las leyes. Yuri, en este andar siempre hay altibajos. Las personas a veces ven a una persona, pero no conocen a la persona que hay detrás. Como bien dices, uno podría decir, pues yo siempre lo veo muy exitoso, Tokio, París, Florencia, vas, vienes. Sin embargo, eso es de alguna manera los logros que tu vocación en este caso pues te ha permitido generar. ¿Qué pasa cuando Yuri, que en este caso esta energía que dices está baja? ¿Hay momentos de esos? ¿Hay momentos de...? Obviamente hay, cuando hay melancolía y a veces de repente hay estos momentos oscuros, surge todavía el otro lado, ¿no? Que la inspiración mayor en todos los artistas. ¿Cómo haces tú? Aparte, ahorita nos compartiste que me parece fantástico las leyes. ¿Cómo haces tú para esos días de repente darle el giro? Fíjate que hay muchos días. Yo vengo de una historia un poco difícil porque yo siento que mi papá a partir de los 7 años ya no me quiso y entonces todo lo que hacía era tratar de importarle, y sentía que si volvía a ganar un premio de esos de pintura, él me iba a decir estoy orgulloso de ti, hijo, sí, o algo así. Pero eso no sucedió, y entonces yo empecé a ganar un premio, empecé a ganar otro premio, y empecé a ganar muchos premios alrededor de muchos lugares y muchas partes del mundo, para ver si él podía voltear a verme y decirme algo así. Sucedió hasta después de mucho tiempo, y él me pidió perdón por ese tiempo que debe de haber estado conmigo. Yo le decía que ya lo había olvidado, pero ya habían pasado casi, yo creo que 30 años esperando a que esto sucediera. Y hoy en día, quizá cuando recuerdo alguno de estos pasajes y de esta historia, que siento que a lo mejor hubiera estado increíble que mi papá o alguien de mi familia estuviera ahí, quizá también me pongo melancólico y me pongo triste y lloro, y pienso lo difícil o lo increíble que sería si eso hubiera sido diferente, pero en realidad no es. Y ahora te quiero decir esto porque es muy fácil pensar, bueno, creo que es fácil que el pasado uno puede juzgarlo y decir pudo haber sido de esta manera, pero sin embargo ya pasó y fue de una manera. Entonces la única manera es que uno quizá tiene que entenderlo para transformar lo que siente cuando voltea a ver a esa parte del pasado. Y jamás hubiera imaginado otro futuro que no fuera este, y fueron decisiones que tomé en el pasado. Ahora, para corregir las decisiones que voy a tomar en el futuro, entonces es que necesito unas nuevas historias en mi vida, como esta ley que decía de la voluntad, para que no me pase lo que puede pasarme si yo quizá no voy al gimnasio todos los días, si yo no me ejercito, si yo no me amo. Y entonces creo que se convierte como que mañana vas a ser el resultado de lo que estés haciendo hoy. Entonces, para estar tranquilo cuando esté melancólico, cuando esté triste, cuando esté llorando, hay que caminar descalzo, hay que abrazar un árbol, hay que caminar en un bosque, hay que cerrar los ojos y concentrarse y pensar en que dentro de nosotros existe la solución para cambiar todo. Hay muchas maneras. A mí una que me funciona muchísimo es que me gusta cargarme de energía del sol. Se me hace como muy poderoso, muy dentro, pero hay también una parte espiritual que tiene mucho que ver con la Virgen, y yo soy muy devoto de la Virgen de Zapopan, y tuve la oportunidad de pintarla. Pinté a la Virgen de las Rosas, que hoy está en Zapopan y es peregrina de Zapopan, y en realidad me ha movido y me ha cambiado la vida. Entonces soy alguien muy espiritual y también muy religioso en ese sentido, y en esa parte que siento que te conecta con esa parte cuando uno piensa a quién voy, a quién le platico y a quién le digo mis historias, mis problemas y lo que siento. Y entonces quizá sea con ella con la que voy, a la que le pido y le digo,
que me acompañe para solucionar esta historia o lo que suceda. Entonces sí existen estas partes de tristeza y melancolía, y creo que muchas se pueden arreglar con la propia naturaleza. La propia naturaleza, que en realidad son nuestras primeras divinidades, ¿no? Sí. Nuestras primeras energías. Has mencionado mucho la palabra transformar, y tal cual, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces creo que ese es parte del secreto que tenemos que entender. ¿Qué te motiva? Yo de repente tengo curiosidad, hay personas que parecen haber alcanzado ya ciertas metas de su vida, viven de lo que aman, tienen en realidad el recurso como para decir, ahora sí voy a disfrutar de la vida, pero siguen levantándose a las 5 o 6 de la mañana y siguen buscando crear en tu caso, estas historias magníficas. ¿Qué hay entre cada latido de tu corazón que hace que digas, le tengo que levantar y quiero hacer? Fíjate que creo que pasamos por diferentes etapas. Ahora que cumplí 52 años, entiendo y agradezco a la vida muchas historias que me han sucedido, pero algo que tiene que ver en mi nueva historia, y quizá por eso me levanto, es que tengo la responsabilidad de que mi obra trascienda a través de las demás personas. Después de tener una exposición, y la gente podría pensar, bueno, igual se va a tomar una semana o mucho tiempo de descanso. Al otro día siento más responsabilidad de estar en mi estudio desde temprano pintando. Además siento que cada vez que estoy pintando o haciendo una escultura o trabajando con algún material, siento que puedo hablar con ese material y siento que en realidad estoy rodeado de personas. Yo pongo a todas las esculturas alrededor mío y les hablo como si fueran personas. Entonces realmente siento que tengo mucho conocimiento de mi entorno y de mis cosas. Si me preguntaran, Yuri, ¿qué te gustaría tener o ser? Bueno, han existido muchos momentos en mi historia que después de estar agarrando pintura durante mucho tiempo con las manos, logro sentir, sin ver, puedo tocar los colores y saber que ese es un rojo, ese es un amarillo, porque son los tonos como esponjas que uno puede sentir. Los colores tienen una vibración y uno puede sentir esa vibración. Entonces me levanto todas las mañanas, ahora buscando encontrarme la vibración del color, ahora haciendo que la obra realmente está más comprometida y pueda hablar con las personas, y llevando mi trabajo y lo que hago, pues a otras partes y a otras personas que no han tenido la oportunidad de verlo, y yo creo que ese es uno de los grandes motores de lo que me hace que me despierte todas las mañanas y con más compromiso todavía que antes. Yuri, yo soy escritor y tengo también eso, necesito estar escribiendo y me pasa algo. Yo no tengo el síndrome de la página blanca, de que ahora qué hago, al contrario, o sea, de repente empiezo con algo y casi que si no era por aquí y vuelvo a seguir, y voy por acá, voy por acá. Creo que las personas que se dedican a esto y más con el talento que tú tienes, es un desborde de creatividad. He visto que en tu obra hay mucha diversidad. ¿Cómo afrontas ese desafío de decir, pues voy a hacer ahora algo de este material que nunca había hecho, y ahora voy a pintar, y ahora voy a hacer una escultura, y ahora voy a hacer estos gigantes de luz que están hermosos? O sea, ¿corres riesgo? ¿Sientes que no es un riesgo? ¿O al contrario, cada vez buscas más formas de expresarte? Mira, yo creo que dijiste realmente la palabra que es. Todos los días tenemos un riesgo, incluso salir a la calle es en realidad un riesgo. Creo que el artista debe y tiene la responsabilidad de crear todo el tiempo para retribuirle a la naturaleza el don que le fue otorgado. Quiere decir que este don, esto que te fue entregado para tú transformarlo, no debería estar encasillado, por lo menos yo así lo veo, en quedar en una sola expresión. No, debes de trabajar mañana, tarde y noche con lo que ves, con lo que hueles, con lo que sientes, con lo que observas, con lo que te platican. Eso puede ser el motivo de una obra más, de una inspiración más. Entonces realmente yo al contrario no puedo parar. Y si alguien pensara que todos los días me tendría que vestir igual, yo diría, pues no, porque en la mañana a lo mejor me pongo la ropa del gimnasio, en la tarde me pongo la ropa de pintor, en la noche voy a un cóctel y ahora tengo ganas de ponerme otra cosa. Siento que si pintara todo el tiempo lo mismo, sería como una misma persona encasillada en un personaje que yo no hice. El verdadero yo
es que un día es primavera y yo puedo pintar flores, un día cuando es invierno puedo pintar paisajes muy oscuros, o incluso hablar con la luz, o hablar con el personaje y decir que ahora este cuadro, esta cosa, o este círculo que se pasó por mi vida, se va a convertir en una escultura o en una obra de arte. Yo, cuando tuve este problema al inicio de mi carrera, pero yo estoy hablando cuando tenía quizá por allá unos 18 años, y estaba en la universidad y yo estudié diseño industrial, y cuando hacía mis proyectos de diseño, mis dibujos y todo, siempre colgábamos todos los dibujos de todas las personas que estaban en el salón, que éramos 44 alumnos, y esos alumnos siempre, muchos decían, mira, esta obra es de tal, esta obra es de tal y esta obra es de Yuri. Pues esto es inconfundible. Pero un día tenía que hacer un dibujo, otro día tenía que hacer una maqueta, otro día tenía que hacer diferentes cosas, pero todas las personas decían, al final este es de Yuri. No sé si existe como una conexión entre todos que resultan al final venir desde la misma persona. Entonces, la verdad que yo los veo como si fueran hermanos, parientes o algo, mis obras, porque al final nacen de una misma persona, pero es verdad que existen también dos personalidades dentro de mí, y yo creo que hay personas que pueden identificar una o más dentro de ellos. El chiste es cómo conocerlos, y yo por las mañanas soy un hombre muy serio y muy, quizá podamos decir, como muy... como que clasifico todo, como que le pongo mucha atención a los problemas, me enfoco en cómo resolverlos, y yo creo que por allí más o menos de las 10 de la mañana, eso se vuelve una locura, porque aquel hombre estricto, serio, callado o algo así, se transforma en un tipo divertido que no le importa lo que trae puesto, que puede salir con unos tenis rotos a la calle, con el pelo o sin bañarse o algo así. Dice, pero ¿cómo? Entonces quiere decir que existen dos personas dentro de una sola persona. No, y hay personas que tienen más. Entonces es súper interesante saber qué piensa esa persona durante ese día, en la mañana, para hacer su proceso creativo, porque es una historia. Sí. Y lo que hace después en otro proceso es otra. Y luego el clima también lo transforma. Y los problemas, y resolverlos, y enfrentarlos, o las exposiciones, también te hacen crear, sacar una nueva personalidad dentro, que eso también tiene que desembocar en una obra nueva. También la edad, el proceso emocional, amoroso, todo lo que estás viviendo, pues la verdad es que se convierten en temas de inspiración. Yo el otro día estaba con una amiga que es cantante, y le dije que cómo le estaba yendo durante la pandemia. Entonces me dijo que no le estaba yendo tan bien, porque en realidad no podía hacer conciertos. Y le dije, pero es una gran oportunidad. Y me dijo, ¿cómo? Para escribir y rehacer tu carrera. Me dijo, le dije, puedes sentarte, tienes todo el tiempo del mundo, porque ella no salía de su casa, porque da grandes conciertos en estadios, entonces estadios no había en esa época. Le dije, pues fácil, te sientas y escribes. Me dijo, es que no es tan fácil, Yuri, escribir. Escribir una canción es muy difícil. Y le dije, ay, no, a mí se me hace muy fácil. Me dijo, no, espérate. Y entonces, en ese momento, yo creo que como a los 10 minutos regresé y le traje compuesta una canción, porque se me ocurrió escribirla, y la compuse y la hice. Y es en realidad que vive esa personalidad de locura dentro de ti, que en un momento puedes crear una canción, en otro momento puedes escribir. Pero solo hasta hace una semana, creo, alguien me mandó un mensaje, una persona me mandó un mensaje en inglés que me encantó, y me dijo, hace tiempo que no me topaba con un artista que en realidad pudiera ser exitoso en las tres disciplinas que hace, en la pintura, en la escultura y en la escritura. Y creo que realmente de las tres hay algo que hablar, y hay algo que decir, y hay algo que contar. Y me encanta, al final no es que las cosas, una y otra, no se parezcan, sino que él entrega el alma y el cuerpo en cada una de ellas, y dice que en lo que escribió, que destapa esa parte de ese niño que empieza a envolver sin importarles, como un niño que no le importa si las personas les va a gustar, lo van a comprar, lo van a hacer parte de ellos, y entonces se vuelve como la historia de mi vida. Eso más bien lo que tengo que hacer es ordenar toda esta lluvia de ideas, y entonces ponerlas ahí para trabajar en ellas. Así es.
creo que es permitírtelo, ¿no? O sea, Sí, darte el permiso, como dices con tu amiga, que es darse el permiso para ver si realmente es capaz de hacerlo o no. sí. ¿Has tenido conflictos de autenticidad? Es un tema importante de repente cuando te proyectas y algo es validado por los demás. Hablabas de tu papá, de que yo me identifico en esa parte contigo, de que siempre esperamos esa validación de que ellos nos dijeran, tú eres, te reconozco, estás. Y de repente cuando hay personas externas que nos validan, pues como que dices, ¿hacia dónde me muevo? Y hay cierto conflicto interno, estas crisis existenciales de autenticidad. ¿Te han sucedido algo? ¿Qué piensas Sí, acerca de eso? fíjate que hay una, igual y me da mucha pena platicarla, nunca la había platicado, pero siempre nos juntábamos toda la familia los domingos muy temprano, como regresando de la playa o de un paseo, me refiero como a las 4 o 5 de la tarde. Mi papá siempre quería que los domingos estuviéramos todos ahí viendo la televisión juntos. Y de repente yo aprovechaba para ponerme a hacer lo último que me quedaba de tarea y casi siempre dejaba hasta el final, lo de dibujo, no sé por qué. Y de repente estaba un día terminando de dibujar algo y por allí yo estaba en un escritorio y todos los demás estaban allá viendo la tele. Y de repente pasa por allí mi mamá y me ve y dice, ay, qué bonito. Y como a los 5 minutos, ¡guau! Y empieza a romper la hoja y todos paran como, ¿qué pasó? No me gustó. Voy a volver a empezar. Y tú, pero yo ya habías acabado. O sea, ahora te vas a tener que dormir hasta tardísimo. No me importa. Pero si eso no me gustó, voy a volverlo a hacer. Y entonces esa locura que vive dentro de mí de ser de alguna manera perfeccionista o algo que tiene que ver con, me tiene que mover algo realmente Sí. dentro para que eso exista. Pero siempre la única aprobación que he esperado toda mi vida ha sido la de mi papá. O sea, nunca esperé la aprobación de alguien, de un museo, de una galería, de nadie, nunca en la historia, más que de ese hombre. Pero mi mamá siempre me apoyó, siempre me quiso, siempre estuvo detrás de mí y siempre quería que me acompañara a comprar ropa. Tampoco eso nunca lo había platicado a nadie. Y le decía, mamá, no sé cuál camisa llevarme, la azul o la amarilla. Y, y mi mamá siempre me decía, ¿a ti cuál te gusta más, hijo? No, no, no. Dime cuál te gusta más a ti, mamá. Y mi mamá decía, la amarilla se te ve increíble. Gracias, me llevo el azul. Me dice, siempre haces lo mismo. ¿Por qué a mí siempre me haces lo mismo? Sí. ¿Para qué me invitas? ¿Para qué me traes si al final vas a hacer lo contrario a lo que te pidan? Sí. Es muy extraño, pero cuando alguien por algún error o casualidad han visto mi trabajo antes de terminarlo y llegan y me dicen que les gusta mucho, creo que lo vuelvo a empezar. Me gusta mucho ser controversial y quizá muchas veces que me tiene que fascinar a mí. Sí, claro. Pero normalmente no es necesario que a las demás personas les guste. Y ahí es cuando el artista se vuelve pues muy ególatra, la verdad, de lo que hace. Pero defiendes tu autenticidad. pero defiendo mi autenticidad. Y sí, la única aprobación que busqué era cuando era niño y la seguí buscando toda la vida. Y hoy que mi papá ya falleció, ya no le pregunto las cosas, más bien platico bien con él cuando siento que de alguna manera me estoy acordando de él, para ver si realmente le gusta, no lo que estoy haciendo, sino la manera en la que estoy viviendo. Y eso me encantaría saber que él está contento con lo que yo hago y las decisiones que tomo. Pero la aprobación de nadie ha sido ya como importante en mi vida. Entonces, espero más bien que los críticos, las personas y la gente decidan si les gusta o no, pero al final de cuentas, si me dicen que no les gusta, yo de todas maneras amo lo que estoy haciendo. Quiero decir algo, que hay algunas piezas que he hecho en 1995, que fue un año muy importante en el destape quizá de mi carrera, y es una obra que se llamó Principio para Volar, y una obra que marcó mi vida porque con esa gané el Premio de Arte Joven de Jalisco. Y esa obra hoy podría ser una de las obras más maravillosas que he hecho a lo largo de mi carrera. He hecho muchas exposiciones, pero esa obra que al final nunca la he vuelto a ver, la compraron
Creo que la compró un galerista en Miami hace muchos años y me encantaría volverla a ver y comprarla para tenerla porque realmente marcó mi vida. Además se llamaba Principio para Volar. Pero quizá yo siento que en su época no fue tan valorada por las demás personas. Han pasado muchos años y hoy siento que tengo que regresar nuevamente a verla porque realmente transformaría la vida de muchas personas. ¿Qué la detonó? Yo creo que tiene amarrado, es un personaje que tiene una cara horrible y tiene amarrado a su pie, tiene una cadena y la cadena está amarrada a un avión. Y el avión no puede parar de llevarlo a donde él decida. Y yo creo que se debaten entre él seguir amarrado a esa cadena o el avión continuar un destino. Entonces se llama Principio para Volar, porque creo que le da algo que quizá nosotros a veces no sabemos que tenemos, pero creo que todos tenemos alas para crear nuestro propio destino. Okay. Yo tengo una frase que dice, el miedo a caer se quita aprendiendo a volar, ¿no? Pues muy bien, excelente. Pues va por ahí, me gustó, está genial. Sí. Yuri, ¿qué te entusiasma? ¿Qué te entusiasma para tu futuro yo? Fíjate que hace poquito di una conferencia en una universidad y alguien me preguntó algo parecido y me solté llorando como un loco. Nunca había llorado en una conferencia y pues ni modo, lo hice. Y la verdad es que el artista tiene que mostrar tal cual es. Si le dan ganas de llorar y si se le quiebra la voz cuando está, pues dices, bueno, ni modo, lo hice. Me preguntaron eso y entonces lo que dije fue que es disfrutar este momento. Me ha costado toda la vida entender que toda la vida, desde que era muy niño, nunca me he desvelado para el otro día ir a la escuela. Nunca he hecho cosas, nunca he excedido cosas o límites para que mañana pueda trabajar, para ahorrar para esto, para entonces cuidarme. Entonces siempre ha sido ahorrar, cuidar, no hacer y no deshacer, porque el día de mañana era muy importante. Y ese día se me salieron las lágrimas porque a partir de ese día, y que eso sucedió hace apenas una semana y media o algo así, decidí que era mucho más importante disfrutar hoy. Este momento. Obviamente para personas que estamos siempre haciendo proyectos tenemos que saber dónde va a ser la nueva exposición, qué proyecto nuevo viene, qué cosas o dónde vamos a entregar nuestro trabajo o algo así, pero realmente el disfrutar no lo hacía en el momento. Siempre esperaba, es como, ojalá que alguna de las personas que están viendo este mensaje les llegue por ahí, porque algunas veces esperamos como cuando vendes algo y te disfrutas cuando a alguien le gustó, cuando alguien te lo compró, cuando alguien te entregó el dinero, cuando te gastaste ese dinero o cuando en lo que te lo gastaste. ¿En qué momento es el momento indicado para disfrutar que ya lo hice? Y por eso decía que hasta hace muy poquito me di cuenta que hay que disfrutar todas las etapas de todos los momentos. Porque sí, yo no he sido un hombre que realmente ha sido ni disfrutado ni se ha divertido tanto, quizá por estar siempre pensando en lo que iba a suceder mañana. Muy bien, Yuri, pues te agradezco mucho. Hay una pregunta última que le hago siempre a mis invitados y es, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Me encantaría que las personas me recordaran por un hombre que luchó siempre por sus sueños. Y yo creo que eso es como la historia de mi vida. Está sudor, lágrimas, fuerza, energía en cada una de las obras y creo que quizá en el futuro las personas van a poder ver o quizá entender que detrás de cada una de estas obras hubo un gran esfuerzo y ese esfuerzo fue a través de un sueño. Okay. Bien, señores, pues muchas gracias, Yuri, un verdadero mago moderno para mí. Muchas gracias, a eso me refería con el Merlín de las artes plásticas. Y gracias, si les gustó este video, por favor, compártanlo para llegar a más. Es importante que se suscriban y nos vemos en la próxima. Gracias. Yuri. Ay, maravilloso, me encantó. No.